Sí, mira, yo creo que la verdad el arte hay, pues lo han descrito de varias formas, vamos, como la ventana al alma, un montón de cosas muy interesantes. Y yo creo que la verdad es que pasa por muchos lugares. El arte es muy difícil de definir, vamos, indefinible tal vez, ¿va? Pero creo que sí, hay una cualidad que tiene el arte que va más allá del valor matérico, de lo que es, ¿verdad? Sino hay algo donde uno se puede ver a sí mismo, autoevaluarse, irse conociendo. A mí me encanta cómo ponerte en el arte realmente puedes encontrarte, tanto cuando lo haces como cuando pues, simplemente estás parado enfrente de una pieza y puedes contemplarlo. ¿Va? Lastimosamente, cada vez ese periodo, ese momento de contemplación en esta rutina diaria que tenemos de este ritmo tan acelerado de todo, ¿verdad? Entonces ya no hay tanto tiempo ¿va? Para detenerse, para apreciar, pero creo que de vez en cuando pues nos obliga a hacerlo, ¿verdad? El mismo cuerpo también nos obliga a detenernos y esa sensibilidad del hombre pues, la va a seguir teniendo. A mí me gusta mucho, un maestro me decía una vez, mire, el arte va a sobrevivir, o sea, usted no tiene por qué estar luchando por el arte. El arte solito no lo necesita usted, ¿va? Mm. Para sobrevivir. Y es cierto, ¿va? O sea, al final creo que siempre van a haber nuevas formas de expresarse, nuevas técnicas, nuevos materiales, lo que el arte siempre va a ir encontrando su forma, ¿verdad? Sí. Y así también la expresión humana. Ah, también, yo sigo mucho que te digo, filósofo y futurista que se llama Jason Silva. Y él tiene él se expresa por medio de videos y por cómo interpreta el autor esas ideas. Y son pequeños monólogos que él hace. Y había uno que se titulaba El arte no es tuyo. Y él se lo dedicaba a los artistas. Y le decía a los artistas, esa pieza que hiciste, esa película, esa vasija no es tuya. Tú sos el vehículo que produjo eso. Pero lo que pasó es que tú te volviste esta persona que interpretó por medio de estas influencias y por medio de esta contemplación, pues pasó a través tuyo y pasa a través tuyo y tú lo plasmas en cualquier otro formato. Y en este formato vas tú, tus interpretaciones, tus ideas y todo esto que chupaste antes. Ujú. Entonces esto ya se vuelve como un ente independiente, lo decía, esto ya es aparte tuyo. Como que tú fuiste el facilitador, decía él. Fíjate que Gal, con mis cuates, tenemos un pequeño colectivo ahí en Shela. Por el momento le llamamos bloque porque la verdad es que el coincidir todos en un nombre, eso es entre artistas, imagínate, es súper difícil, ¿va? O sea, si cuesta ponerle un nombre a un producto, a una empresa, ponerle nombre a un colectivo entre artistas es un dolor. Pero por el momento, llamémosle bloque, ¿va? Es lo que más o menos ahí hemos acordado la mayoría. Em, pero es bien interesante porque hablando con aquellos hablamos de cómo ponerte una pieza de arte realmente es el producto de un proceso. ¿Va? Arte nosotros lo vemos como todo este tiempo en el que estás pensando en esa búsqueda, esa investigación, porque el arte no es, como vos decís, tiene como varios factores. Mucho es expresión y sensibilidad, pero también hay arte que tiene investigación, ponete que tiene un estudio del color. O sea, llegar a veces al color no es así como, le voy a poner un rosa carmesí, sino realmente es una búsqueda del tono exacto que estás buscando. Es casi alquimia, ¿va? O sea, realmente Sí. sí es algo muy y que al final solo uno sabe que es ese tono el que uno está buscando. Hay quienes lo reconocen, hay quienes no. Pero a lo que voy es que todo ese proceso es rico. Esa búsqueda realmente creo que es la que nos mantiene a los que nos dedicamos a esto, pues haciendo arte, ¿va? Y las obras son como ese producto que quedó, esa evidencia de ese proceso que está ahí plasmado, ¿verdad? Y que también te marca un tiempo en nuestra historia, en nuestra realidad, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, creo que el arte es tan difícil de definir que ni siquiera eh, es eso, ni siquiera es ese objeto, sino es todo lo que pasó antes para llegar a ese objeto. Pero me fascina cómo lo pusiste, como esta pieza es Ajá, es la evidencia. La evidencia es de que este proceso creativo existió.
Y y hablando un poco de tu proceso creativo, tal vez yo imaginándomelo, estoy seguro que no es así porque todos los cerebros son diferentes, y no como no sé, todos tienen un proceso creativo diferente. ¿Cómo es el tuyo? ¿Vos haces mucho bosquejo, búsqueda de colores, tal vez influencias de ciertos autores y luego vas formando y empezás a pintar? ¿O cómo comienza? ¿Cómo comienza una obra? Es difícil de decir porque, mira, hay veces que es producto de esta misma búsqueda que te decía, pero hay veces que sí es un poco más intencional. Hay veces, por ejemplo, que quiero hacer algo con un Imosh, digamos, un lagarto. El Imosh es un nahual, un cargador del tiempo, pero, pero digamos que quiero de trabajar este lagarto. Entonces a veces empiezo a buscar en todas las vasijas de Kerr. Kerr es un catálogo que existe en línea donde están todas las vasijas escaneadas que se han encontrado en todos los sitios arqueológicos o sea, realmente es una base de datos increíble de imágenes. Entonces aquí encontré algo bien interesante porque, por ejemplo, estaba trabajando serpientes en ese tiempo, el can, y empecé a dibujar serpientes y de todos lo que iba encontrando, pues lo dibujaba y veía cómo tenía ciertas similitudes entre un artista prehispánico y otro, pero guardaban ciertas características también, a pesar del estilo de cada uno. Y después me fui dando cuenta que mientras más lo dibujaba, más entendía lo que estaban haciendo. Que es algo bien difícil de describir en palabras, pero cuando ya lo haces y lo haces como una plana, digamos, o como como una rutina, entonces empezás a darte cuenta cómo es que lo dibujaban, por qué. O sea, es algo más, tal vez no tanto el estudio arqueológico o de esto, sino es más como una práctica estética. Y ahí vas descubriendo que las escuelas, como hay una escuela bien importante que era la Escuela del Naranjo, tenían su propio estilo, ¿eh? Y entonces lo reconoces. O sea, ya no es solo es esta pieza, sino... Y entonces después de eso ya venía pues yo tratar de ponerle mi propio estilo a esa misma pieza. Aunque fuera, por ejemplo, hace poco hice una pieza de un venado que está siendo devorado por una serpiente hacia la oscuridad. Yo sé que puede sonar algo, algo bien darks, pero no, créeme que la pieza es muy estética, bonita, así, pero lógicamente es un tema fuerte, ¿va? Y esa es una parte, esa es una forma de hacer un proceso, por ejemplo. Pero hay veces que, ponete, me tocaba cuando estaba allá arriba en Haciendo Arte, Carretera El Salvador, pues una vez empecé a pintar y estaba haciendo un fondo, y en ese fondo empecé a tratar de darle a un color, a un turquesa específico, y me perdí, y me perdí, y me perdí, y empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo era un arroyo un tanto impresionista, con unas rocas, y empecé a meterle más azules y más verdes, y ese musgo que está bajo del agua y todo eso. Mira, no fui a comer, o sea, tal vez seguramente fui al baño un par de veces, pero me quedé 2 días ahí trabajando, un poco inconsciente, ¿me entendés? De lo que estaba haciendo. Y cuando me alejé y lo terminé de ver, o sea, yo mismo me quedé asombrado porque no sabía qué estaba haciendo, ¿me entendés? Y al final sí vi el resultado y me di cuenta que era como algo muy mío, de uno de esos arroyos donde después de la tapizca del café, allí en Malacatán donde te contaba, tiraban todos los granos de café que iban a dar pues a la despulpadora. Sí. Y era eso, pero yo no me he dado cuenta. ¿Me entendés? Es algo que estaba muy dentro de mí, como muy inconsciente, y lo había trasladado a ese lienzo, ¿va? Entonces, hay veces que sí es como muy intencional, Ujú. y hay veces que simplemente es una expresión muy de adentro, a veces casi inconsciente.